Néstor, muy buenas noches. Bienvenido a Debuti Producciones, la Chiva Radio, Bello Estéreo. De nuevo, Néstor, hacía tiempos que no teníamos una tertulia como las que nos ha gustado a nosotros políticamente hablando. Bienvenido de nuevo a la Chiva, a una tinteada. Willy, a vos un agradecimiento especial, a todos los que se conectan a través de las plataformas y redes sociales. Hombre, estábamos en deuda este ratico de tomarnos el tinto de... Porque con usted sí se toma tinto y se comen rosquitas. Ah, hermano, es que hasta ahora ¿qué hay que hacer? Tomar tinto para poder dormir tranquilo. Bueno, nuestro invitado de hoy, Néstor David Restrepo Bonet, nuestro amigo el cura. Yo creo pues de que usted esa chapa nunca se va a librar en Bello ni en Antioquia. Y tampoco se la van de librarme, primero porque soy, ¿cierto? El hecho de que esté ahorita en otras funciones de servicio también no significa que deje de hacer lo que he hecho. Y también, como lo aclaré en tantas ocasiones en la campaña, Willy, oficialmente yo no me he retirado del ministerio sacerdotal. Estamos ahí en una dispensa, en un lapso de tiempo, para poder inicialmente ocupar cargos públicos. Recordar que fui director de la ESAP Antioquia Chocó, secretario de Educación, decano en una universidad pública, en el Tecnológico, y ya luego pues en ejercicios electorales, el ejercicio de la alcaldía y ahora esta precandidatura a la Cámara de Representantes. Como no me dejaste presentarte, es concejal, es candidato a la alcaldía del municipio con más de 57.000 votos, ¿o me estoy equivocando? Así es. Bueno, vamos a entablar un diálogo con unas preguntas, un quiz que vamos a realizar, el cual nosotros lo queríamos llamar de pronto en este tema el camino hacia la Cámara de Representantes por Antioquia, que es en estos momentos lo que nos ocupa dentro de lo que es la política actual a nivel nacional, departamental y regional. Entonces, Néstor, de nuevo bienvenido a una tinteada más, y yo creo que las presentaciones con Néstor son temas muy aparte. Néstor ya es muy conocido, más preparado que un cumis. Entonces no vamos a empezar con la presentación. Yo voy a hacer ahí un paréntesis y vamos al tema que nos trae, que es el tema de la actualidad política, el camino hacia la Cámara de Representantes. Empecemos con la primera. Y ahí le vamos poniendo piquecito, como le gusta a los seguidores de la Chiva Radio. Como nos gusta a todos. Usted ha sido secretario de Educación de Antioquia, concejal en Bello, es candidato a la alcaldía del municipio de Bello por la coalición Bello en Serio. En serio, no lo habíamos nombrado, en serio, ahora es Antioquia en Serio, creo que es. Sí, así es. Antioquia en Serio. ¿Qué experiencias concretas de esas responsabilidades lo llevaron a aspirar a la Cámara de Representantes después de haber trasegado por todo este tema político como es el inhóspito, porque yo lo llamo el intrigante y el trasegar de la política avellanita? Hombre, Willy, efectivamente, como vos lo decís, pues hombre, fui director de la ESAP Antioquia Chocó, luego fui secretario de Educación de Antioquia, luego fui decano del Tecnológico de Antioquia, ya luego la experiencia en la aspiración a la alcaldía y el paso hermoso en esa escuela maravillosa del Consejo de Bello, donde estuve 1 año y medio aproximadamente. Y es efectivamente el recorrer el departamento. Yo puedo decirlo con toda tranquilidad, conozco los 125 municipios, o bueno, para ser exactos, los 123 municipios y los 2 distritos, Medellín y Turbo, que son distritos. Hombre, eso nos ha dado la oportunidad, no solo de un recorrido físico, ir y estar allá, no solamente entrar por internet, ir y estar allá, compartir con los diferentes gobernantes en diferentes periodos, como ESAP,
como secretario de Educación, como decano, conocer las necesidades puntuales de cada territorio. Willy, Antioquia son 9 subregiones y cada una completamente distinta, con necesidades distintas, con obligaciones distintas. No es lo mismo hablar de Oriente, hablar de Suroeste, y no es lo mismo hablar de Nordeste que hablar de Bajo Cauca, por poner algunos ejemplos. Es esa experiencia, es ese recorrido, es ese trasegar, son los resultados que puedo mostrar en estos cargos los que me permiten hoy poner mi hoja de vida en consideración de los antioqueños para aspirar y, ¿por qué no?, con la ayuda de Dios y de todos los antioqueños, ser representante a la Cámara Congresista de la República. Bueno, Néstor, hay un tema muy importante. Usted ya recorrió las calles del municipio de Bella, tuvo una acogida muy amplia, lo demuestra la votación tan amplia que hubo. ¿Cómo ha sido esa acogida por Antioquia, por los municipios de Antioquia, la percepción de la comunidad donde usted ha llegado con sus propuestas políticas? Willy, es muy satisfactorio después de pasar inclusive algunos años en la secretaría y luego en la decanatura. Yo renuncié a la decanatura en el 2022 para no inhabilitarme para la alcaldía, y hoy volver a esos municipios y encontrarnos con rectores, con maestros, con estudiantes, porque también aquí hay que mencionarlo, Willy, pues he hablado de los cargos públicos, pero también hay que mencionar que llevo más de 20 años de maestro universitario en diferentes universidades de Medellín. Entonces, hermano, pues hay una maquinaria, eso no se puede negar, hay una maquinaria política de un equipo político que tiene 5 periodos en la Asamblea Departamental, que tiene 4 periodos en el Congreso de la República, y esa maquinaria está, ¿cierto? La última votación fue del diputado Jonathan Roldán, que sacó casi 49.000 votos. Entonces, hay un elemento circunstancial y real, que es una maquinaria de equipo. Pero, hombre, ha sido muy bonito llegar a los diferentes municipios, encontrarnos amigos, encontrarnos con personas que uno no alcanza a identificarnos a todos. Hombre, estar sentado en el parque de Anorí, estar sentado en el parque de Yarumal y ver que alguien se arrima y, venga, usted es Néstor, ¿cierto? Hombre, sí. Hombre, yo soy profesor, usted me trasladó. Sucedió algo muy bonito, Willy, perdóname, me alargo en la respuesta. Se me acercó un rector en Vegachí, y usted es Néstor, ¿cierto? Hombre, sí. Yo soy fulanito de tal, el rector de tal colegio. Ay, rector, sí, tal cosa. Por usted salvé mi matrimonio. Willy, yo no me acordaba. Yo realmente no me acordaba. Vea, secretario, cuando usted estaba de secretario de Educación, a mí me fueron a trasladar del municipio. Usted me atendió en un corredor de la secretaría porque ni me conocía. Me escuchó en 5 o 10 minutos. Frenó el traslado. Y no solo eso, trasladó a mi esposa, que era profesora. Usted me salvó el matrimonio. Dígame qué hay que hacer. Usted, porque está aquí, yo le ayudo, sin saber yo a qué iba. Hay un grupo en Urabá que se está conformando, que se llama ESAPistas con Néstor. Cuando fui director y hoy que soy profesor de la ESAP, digamos este semestre hice pausita obviamente por campaña, entonces ellos dicen, hombre, usted ha sido el profesor, usted ha sido bacano con nosotros, profesores me han dicho, usted sin conocerme me dio trabajo, ¿cómo no lo vamos a apoyar? Entonces se vienen recogiendo esas realidades que he vivido y que he tenido la oportunidad de compartir, repito, con resultados mostrables, y eso nos permite no solo la satisfacción del deber cumplido, sino reconocer un montón de rostros amigos que hoy quieren sumarse a este proyecto, a este gran equipo, para demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Bueno, ya Néstor me respondió la segunda pregunta. La segunda pregunta se refería también a estos logros de la gestión en el tema de Antioquia con la educación. Yo creo que ahí tenemos la segunda pregunta. La tercera pregunta, Néstor, sería entonces, esto está por bloques, ¿cómo describiría su vínculo histórico con Bello y con los distintos sectores, comunidad educativa, jóvenes, líderes comunales en el municipio? ¿Por qué le hago énfasis en el tema del municipio de Bello? Hombre, usted viene de una candidatura a la alcaldía del municipio de Bello, donde después de
haber pasado por todo este tema del escrutinio, por todo este tema de lo que yo digo, el trabajo de la política bellanita, ¿cómo quedó Néstor y qué lugar ocupa en estos sectores populares, en la comunidad del municipio de Bello, en estos temas de los jóvenes, de la educación, de las líderes y lideresas del municipio de Bello? Porque la gente inclusive en este tema, usted sabe cómo son los corrillos de Bello, la avenida, los corrillos de la alcaldía, los barrios, Fabricato, Puerta del Norte, la gente habla, hace conjeturas. ¿Cómo ve usted más o menos ese acercamiento y ese estado de la política liberal a la cual usted está representando en estos momentos? Y más adelante vamos a ver otros grupos políticos y equipos a los cuales usted ya ha hecho coaliciones. Hombre Willy, primero, perdóname algún paréntesis, amplío un poquito la segunda pregunta, porque hablábamos de los logros en educación. En educación. Y que sean medibles. Mira Willy, en eso hay hechos mostrables, porque en esto de los cargos públicos es muy fácil decir, hombre, yo fui director de una universidad, fui secretario de educación, fui decano de educación, yo vivo por la educación. Sí, pero ¿qué ha hecho? ¿Cierto? Ah, es que he sido profesor 20 años, listo. He formado generaciones de maestros, he formado generaciones en ciencias humanas, en ciencias sociales. Pues yo no sé, porque la verdad no llevo contabilidad, cuántos estudiantes he podido tener en 20 años, en facultades de Derecho, facultades de Filosofía, de Ciencias Sociales, vale. Mostrables, en la gobernación del doctor Luis Pérez, donde fui secretario de Educación los 4 años, que también poquitos secretarios duraron los 4 años, yo fui secretario 4 años, acaba de renunciar el secretario de Educación de Andrés Julián, el gobernador de Antioquia. En el gobierno anterior de Aníbal Gaviria hubo 3 secretarios de Educación. Nosotros estuve los 4 años. En esa gobernación, los grandes proyectos, no lo normal de una secretaría, el mantener la educación, no. Los grandes proyectos se llamaban proyectos detonantes. La Secretaría de Educación era la única secretaría de todas que tenía 4 proyectos detonantes. Todos una realidad. El primero, y hoy reconocido incluso a nivel mundial, la creación y puesta en marcha de la Universidad Digital de Antioquia. La primera universidad con 100% ADN digital. Esa la hicimos nosotros. Nos decían que estábamos locos. En el ministerio decían que eso no se podía. Nos empecinamos. Y ojo, en un año, Willy, en un año hicimos la Universidad Digital. Se radicaron los documentos en febrero del 2017 y en diciembre del 2017 ya teníamos código en MIES, es decir, ya podíamos funcionar. Y en marzo del 2018 recibimos nuestro primer registro acreditado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque son proyectos viables, no son proyectos en el papel. Segundo, declarar Antioquia libre de analfabetismo. Recibimos en el 2019 por parte de la UNESCO la certificación de Antioquia libre de analfabetismo. Siendo alfabetizados, aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar y alfabetización digital a más de 125.000, ojo al dato Willy, 125.000 personas mayores de 60 años. Y eso no es que uno le diga a la UNESCO, oiga, ya lo logré. No, hay que enviar planillas, hay que enviar certificados, hay que enviar registros por los rectores. Eso la UNESCO es muy rigurosa en eso y lo logramos. Tercer proyecto detonante, el bachillerato digital público gratuito de Antioquia, el primero del país. Lo hicimos, lo pusimos a funcionar completamente digital. Graduamos más de 2.000 personas, más de 2.000 antioqueños en nuestra edad, mayores de 17 años, que el sistema educativo ya no recibe en la normalidad. De esos 2.000, más de 1.000 adultos mayores de 60 años, que luego, hay que decirlo, sin ningún resentimiento político, la gobernación que siguió lo acabó por una razón, porque no lo hicieron ellos. Como la vida no se queda con nada, llegó la pandemia y tuvieron que echar mano de ese bachillerato digital. Y el último proyecto detonante
porque no hablo de construcciones de colegios, de mantener, eso no, ¿cierto? Que logramos muchos. El último proyecto detonante fue la certificación de todas las escuelas normales del departamento. Bien sabemos, queridos quienes se conectan, las escuelas normales donde se forman los maestros en sus primeros pasos, luego pasan a las facultades de educación. Nosotros logramos por primera vez certificar todas las normales en alta calidad, que era un proyecto, era un reto que teníamos. Los 4 proyectos los logramos. De esos siguen en pie la Universidad Digital, que ojo, con los índices de deserción que hay en la educación superior, todas las universidades, no exagero, todas las universidades del país tienen índices de deserción, unas más, otras menos. La Universidad Digital es la que más ha crecido en proporción, por encima de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Hoy está en los 32 departamentos, inclusive está en países como Perú y Ecuador. El certificado de libre de analfabetismo continúa, la certificación de las normales y, como lo decía ahorita, lastimosamente el bachillerato digital se quedó en la gobernación posterior. Ahora, Willy, hombre bello es la casa. Usted pasó también por la Secretaría de Educación del municipio de Bello. Contémosle cómo fue ese paso por Educación Bello en ese entonces. Eso fue en la alcaldía de Oscar Andrés. Del doctor Oscar Andrés. Pero aquí sí hay que aclarar, Willy, para claridad de todos los oyentes, yo no fui secretario de Educación. No, pasó como un asesor. Una asistencia. Yo acompañaba a la doctora Nubia en algunos procesos, donde dejamos estipulado, lastimosamente luego se desvirtuó el programa Galileo, ¿sí?, que era la financiación de estudiantes en educación superior, y empezamos un primer proyecto frente a ese proyecto inicial, valga la redundancia, de la institución universitaria pública de Bello, donde se dieron diferentes ideas de cómo poner a funcionar este proyecto y hacerlo viable. Luego, pues, el doctor Oscar Andrés, autónomo, y luego la doctora Lorena, autónoma en su administración, se desvirtuó completamente esa figura inicial, y bueno, esperemos que tenga luz verde este proyecto para poder arrancar algún día. Le cuento que el proyecto arranca ya para el año entrante, ya tienen sede, tienen locación. La locación queda en el Colegio de la Concentración, lo que era el Colegio de las Hermanas del municipio de Bello. Creo que para enero ya arrancan a funcionar. Pues Willy, hoy no hay registro calificado aceptado y estamos en noviembre. Mientras no haya registro calificado, que eso también hay que aclararlo, no es tener el código del NIES es como la cédula de ciudadanía, pero mientras no haya un registro calificado aprobado por el ministerio, ojo, no se puede ofertar ningún programa. Tengo claro que se firmó un convenio con la Universidad de Envigado para ofertar, si no estoy mal, ingeniería financiera. No sé si esté fallando en el dato. No, está bien. Entonces se va a ofertar un programa de la Universidad de Envigado, no de la Universidad de Bello. Mientras no haya registro calificado en la institución universitaria pública de Bello, no es programa de la institución universitaria. Entonces se tiene local, esa institución de la presentación de las hermanas, pues seguramente habrá que hacerle un mantenimiento, pero es una institución, pues es grande, pero no hay estudiantes. Entonces es tener la casa por tener la casa en el aire. Pero, hombre, yo doy votos de que ojalá pueda arrancar el proyecto y se haga viable. No hay presupuesto. Este año se prometió más de 3.000 millones de pesos a la institución. Se habían entregado algo alrededor de 700 millones. Ahora, si la administración efectivamente destina unos recursos que no son 2 pesos, arrancar un proyecto de esos obliga presupuesto, obliga unos recursos, da unos recursos, le da libertad al consejo directivo para actuar, pues ojalá el proyecto sea viable y ojalá todos los bellanitas podamos beneficiarnos de ella. Bueno, vamos a la pregunta 3 entonces, para que la comunidad educativa, los jóvenes, los líderes, los comunales, ¿cómo ha sido ese vínculo histórico
de Néstor David con esta comunidad del municipio de Bello, después de haber pasado por una campaña tan grande como la campaña que se hizo a la alcaldía en el municipio? ¿Cómo sigue ese vínculo? Me gustaría más que nos contaras en los recorridos que has hecho, cómo es la percepción de Néstor David con la comunidad. Willy, ve, lo primero, y te agradezco mucho la pregunta porque vos más que nadie, como medio de comunicación, sos testigo de la varilla y los chismes, lo digo literal, que se dieron en campaña, que yo no vivía en Bello, que yo no era de aquí. Hombre, en ningún momento lo negamos, y para nadie es un secreto que yo no nací en Bello, ¿cierto? Como muchos de los actores políticos bellanitas no nacieron en Bello. Yo nací en Envigado, pero llegué a Bello hace más de 20 años, en otro rol completamente distinto, ¿cierto? Llegaste al barrio Zamora. Yo llegué primero a Niquía como seminarista, a la parroquia La Candelaria. Allí estuve 2 años. Luego, allí me ordené diácono inclusive. Luego, cuando ya fui ordenado sacerdote y nombrado párroco, llegué a Zamora y ya no me fui de Bello, ¿cierto? Excepto un periodo de 2 años que estuve estudiando fuera del país. Pero yo vivo en Bello, pago impuestos en Bello, es decir, esta es mi casa. Porque haciendo alarde de aquella famosa frase, Willy, pues uno no escoge dónde nace, uno no escoge dónde muere, uno escoge dónde hace su historia, y yo he hecho mi historia en Bello. Y eso pues me acredita no solamente a estar enamorado de esta ciudad, sino a decir, yo soy bellanita, y en todas partes lo digo, ¿cierto? No más hoy, en un almuerzo que estaba, me decían en cierta mofa, hombre, muchos bellanitas queriendo ir para Envigado, y vos antes veniste para acá. Y lo cuento con orgullo, y todo el mundo lo sabe, y mi familia lo sabe. Ha sido muy bonito, Willy, los recorridos. Volver a los barrios, digo volver no porque me haya ido, sino porque volver en otra campaña, sentarme con los líderes, rectores de los colegios, líderes religiosos de toda índole, contarles el por qué aspiro a la Cámara. Ha sido muy bonito. Estamos con usted, no se logró lo de la alcaldía, pero vamos para adelante. Otros dicen, hermano, qué bacanería. Otros dicen, no haga eso, resérvese para la alcaldía, que la que viene sí es suya. Otros dicen, usted está loco, usted no va a llegar. En fin, pero ha sido más esas voces positivas de reconocimiento, de afecto, lo digo con humildad, de admiración, y eso también motiva. Vuelvo y repito, Bello en mi casa. Aquí empezó este proyecto político. Yo hace 10 años no pensaba estar metido en nada de estos temas electorales, y bueno, Dios nos va poniendo donde nos necesita, y lo hacemos con todo el entusiasmo y todas las ganas de lo que se puede hacer. Néstor, ¿cómo ha sido esa formación en el tema de la filosofía y el trabajo social, y cómo influyen esos marcos, esos factores en una futura visión legislativa si usted llega a la Cámara de Representantes? Willy, yo tengo muy claro, y me salgo de cualquier consideración técnica, y es que un buen congresista no es otra cosa distinta a ser un buen mandadero. ¿Qué hace un congresista? Hacer mandados, pero hacerlos bien. Una cosa es el control político, en este caso a la presidencia, una cosa es su función legislativa, pero el congresista también es el que gestiona a través de diferentes medios para que en las administraciones locales se puedan ejecutar proyectos. Yo creo que la formación profesional y el contacto permanente con las comunidades da eso, Willy. Primero, el reconocer qué se quiere, qué se requiere, cuáles son los problemas que se tienen, pero también, hombre, el ser capaz de gestionar. Yo tengo que devolverme a la gestión y demostrar que se pueden hacer las cosas. Siendo secretario de Educación, gestionamos más de 500.000 millones de pesos para la educación antioqueña. Ahora, ¿se imaginan, siendo congresista de este país, cuánto podremos gestionar para Bello y para los 124 municipios restantes del departamento? No me da pena, me siento con las capacidades de gestionar, sé cómo gestionar,
y creo que eso haría una buena labor como congresista. Bueno, esperemos de que como congresista no se olvide estas palabras, Néstor, porque es que nosotros hemos tenido congresistas en el municipio de Bello, y cuando digo nosotros es porque yo soy bellanita, conozco ampliamente el tema político, y muchos de los congresistas de Bello nos echan a un lado. Eso me trae el recuerdo cuando dentro, inclusive a usted le tocó, dentro del tema de la presidencia de Duque, Bello nunca recibió beneficios de ningún tipo para el tema de lo que fue la educación, la vivienda, la infraestructura del gobierno de Iván Duque, siendo Bello un municipio, se puede decir que de derecha y de centro democrático, ya entrando en temas políticos. Esperemos entonces, Néstor, de que en un futuro, si usted llega a la Cámara de Representantes por Antioquia, no se olvide del municipio de Bello, que lo está pidiendo a gritos, está pidiendo ayudas, porque pues hay una desprotección del Estado, tanto a nivel regional como a nivel nacional, que tiene estancado muchos proyectos del municipio. Willy, y esa es una de las grandes motivaciones para aspirar a la Cámara de Representantes, y es efectivamente que hay que hacer un mea culpa de los congresistas antioqueños o los congresistas bellanitas, y también de los congresistas que los diferentes grupos políticos han apoyado, que no son de Bello, pero han sacado votos en Bello. Entonces, una de esas motivaciones es, venga, demostremos que sí se puede hacer un trabajo desde el Congreso sin irse de Bello. Ahora, cualquiera podrá decir, hombre, eso lo dicen todos. Yo te pido el favor a vos, Willy, y públicamente, porque esto queda grabado. Cuando sea representante a la Cámara y de pronto en esas cosas de la vida pueda estar cometiendo ese error, autorizo a todos a que me jalen las orejas y a que me lo digan públicamente. Usted se comprometió a no irse de Bello, a no perderse de Bello, porque también las cosas hay que decirlas, y también tenemos que reconocer esos errores históricos, porque bueno, hombre, más locos nosotros si queremos hacer lo mismo con los resultados distintos. Hablando de errores, Néstor, de estos aprendizajes que se hicieron en el trasegar por lo que fue la candidatura a la alcaldía, su paso por el consejo, hablando de errores y desaciertos, ¿cómo aplicaría usted dentro de lo que es el tema a la Cámara como representante de pronto ya electo, esos errores en este trasegar de la política, digámoslo así, a nivel regional y local en el municipio de Bello y a nivel de Antioquia? ¿Cómo serían esas experiencias de pronto no muy agradables, ya vividas, para que no se repitan dentro de esos periodos que puede usted legislar en el Congreso? Willy B., yo creo que es una pregunta compleja, pero sumamente interesante. Porque es que hay errores que no se pueden repetir, Néstor, por Dios. Aquí el voto en el municipio de Bello ha cometido errores, y es repetitivo los errores a veces. Yo creo, Willy, que en ese escenario hay un elemento que no se puede obviar, y es la formación política, y la formación política ligada a un proceso de formación pedagógica. Nosotros, por más que hablemos de política, y Bello es una ciudad política, aquí todos los días en diferentes escenarios se come política, digo en el buen sentido de la palabra. No, venga, y usted es un actor de los pocos nuevos políticos que están surgiendo en esta zona del norte, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Usted de los nuevos, porque es que aquí no hay renovación política. Y entonces ese es uno de los elementos, Willy, es, venga, formemos la gente para que haya argumentos para un voto, venga, formemos la gente para que haya un reconocimiento, no solamente de un cacicazgo, de un grupo, de un nombre, de un apellido, sino de unas ideas. Mira, Willy, la semana pasada, si no estoy mal, el jueves, me hacían la pregunta en una entrevista sobre la realidad política de hoy, o cómo hacer las campañas hoy. Yo lo decía, uno escucha muchas veces de los que más experiencia tienen en esto, para no decir los más viejos,
¿cierto? Y uno dice, no hombre, es que hoy es muy difícil hacer política. Yo decía, yo creo lo contrario. Hoy es muy fácil hacer política. ¿Sabes por qué, Willy? Porque hoy no hay debate, porque hoy no hay discusiones, porque hoy no hay argumentos, porque no hay lucha de ideas. Hoy hay, perdóname la expresión, ojalá no nos censuren, hoy hay hijoputazos. A ese tema estamos en los tiempos de la política del odio. Esa es la palabra, La política del odio. Entonces, usted del uno o es del otro, y nos polarizaron. Usted no puede ser, usted venga, debatamos, no, usted del uno, y como es contrario a mí, usted es enemigo mío, aunque no lo conozca, ¿cierto? Yo lo digo con sumo respeto, inclusive para mis amigos, a quienes admiro demasiado. Yo pienso que al Consejo de Bello le falta debate también, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea el fin del mundo, pero el concejal, el diputado, aunque sea de gobierno, no está para aplaudir sencillamente, está para hacer un control político que ponga el dedo en la llaga frente a las falencias administrativas de cualquier administración. Es que no la hay perfecta. Ahora, aplauda y alabe lo que está bien hecho, pero si nosotros seguimos haciendo política de odio, si nosotros nos olvidamos de estudiar, si nosotros nos olvidamos de debatir, de la idea, y eso no es solamente, Willy, para un grupo de WhatsApp, para la avenida, para el consejo, para la alcaldía. No, esa formación hay que llevarla a Pacheli, esa formación hay que llevarla a Zamora, pero esa formación también hay que llevarla a Santa Rita de Ituango, a Pascuitá, es decir, que el antioqueño de a pie tenga mañana un argumento para decir, vea, yo voté por Néstor, no solamente porque es del partido que me identifica tradicionalmente, que hay muchos votos así. Hombre, yo voté por él, por esto, por esto, por esto y por esto, y dejé de votar por otros también interesantes, por esto, por esto y por esto. Yo creo que ese ha sido un error histórico, que si nosotros nos damos a la tarea de combatir y de atacar en el buen sentido de la palabra, en términos académicos, pedagógicos, didácticos, la política entregaría resultados eficaces a las necesidades contextuales de nuestras regiones. Néstor, hablando de todos esos compromisos y de pronto de todo este ir y venir en la política regional, ¿cuáles son esas prioridades legislativas si usted ahora, en marzo de 2026, sale electo a la Cámara de Representantes? ¿Cuáles son esos sueños? De pronto esas propuestas que Néstor visibiliza de que va a realizar desde la Cámara de Representantes. ¿Cómo serían esas propuestas para, yo lo digo, de pronto el bien de la comunidad bellanita, porque yo tengo que hablar de Bello, y en general para Antioquia y Colombia? Willy, ve, aquí hay que también ser muy claros, y esto lo hago porque en diferentes reuniones... Hay prioridades, Néstor. No, y no solo prioridades, Willy, sino el congresista no ejecuta, ¿cierto? El congresista no es un ordenador de gasto como es un alcalde o un gobernador, ¿cierto? Pero obviamente hay unas líneas de trabajo que se convierten en esa carta de presentación para llegar a un Congreso de la República. Obviamente, Willy, como vos suponés y suponen quienes nos están escuchando y me conocen, mi principal lucha tiene que ser la educación. Y no solo la educación entendida como aquella que se da en una escuela o en una institución educativa, hablo de la infraestructura, unas plazas docentes, alimentación escolar, transporte escolar, calidad educativa en su dignidad, muy importante. Y eso obliga a recursos. Yo le aprendí a mi mamá Willy una frase muy chiquita y no se me olvida: los problemas de plata se arreglan solo con plata, no más. Usted necesita para arreglar la infraestructura de un colegio, ¿cómo? Plata. Sea por materiales, por mano de obra, en fin. Me refiero a eso, sí, pero también, y esto me lo escuchaban mucho mis compañeros en el consejo, y de pronto si hay alguno aquí conectado se va a acordar, o cuando lo vea se va a acordar, hay que propiciar, Willy, un cambio de modelo educativo en este país. Yo lo propuse en el plan de desarrollo de Bello, en algunos temas lo he escuchado, aunque no se ejecutaron. Hay que proponer un cambio de modelo educativo.
Nosotros estudiamos en un modelo del siglo XVIII. Los estudiantes de hoy, digo solo nombres al azar, no por atacar ni más ni menos, pero hoy los estudiantes del Lebrún, del Villabaena, del Centenario en Zamora, están estudiando en el mismo modelo del siglo XVIII. Por Dios, yo me gradué del colegio hace 30 años. El 2 de diciembre del 95 yo me graduaba como bachiller. Y hoy, 30 años después, con un montón de cambios, con la inteligencia artificial que hoy nos consume, para bien o para mal, eso será otro debate, los estudiantes están estudiando lo mismo, los profesores enseñan lo mismo. Entonces, la educación tendrá que ser la gran lucha en el Congreso. Ahora, hay realidades de seguridad, hay realidades de movilidad, hay realidades de transformación de territorios que obligan que un congresista se apropie de esas luchas y, ¿por qué no?, soñemos convertirlas en leyes de la República para que realmente transformen territorios. En sí, estas leyes de pronto y reformas para mejorar la calidad de la educación en equidad, en igualdad, en las zonas urbanas y por qué no de pronto también en las zonas del campo, en las zonas rurales de Antioquia. ¿Cuáles serían más o menos? Hagamos un énfasis de esas propuestas. Mira, Willy, aquí hay que pensarnos. Primero, mire que Bello tiene zonas rurales absolutamente, están en estos momentos desprotegidas en el tema de, digámoslo así, de ampliar esquemas en la educación y mira, Willy, y con problemáticas grandes. San Félix, usted lo dijo, el colegio o la institución educativa La Unión y la institución educativa San Félix. Nosotros hoy, año 2025, tenemos niños en San Félix a 40 minutos, no porque la banca está mala, ¿cierto? Hay cada vuelta por Medellín, yo no sé qué, Dios mío, ¿cuándo era que la administración de Bello se acuerda de la banca? No, pero es que no es culpa de la administración, vea, le voy a contar una experiencia, vamos a hacer un paréntesis, voy a chicanearle. Yo fui el primer fotógrafo que tomó las fotos de la vía a la banca, y el trazado, en ese entonces, que no llegaba sino hasta la quebrada, la que se derrumba y la que más problemas ha causado, era negativo para obras públicas, para planeación. O sea, yo, y lo digo públicamente, el trazado que se hizo en la vía a San Félix no era ni de la proporción, ni del tamaño, ni era el punto para haber hecho una vía como la que hizo en ese entonces, la gestionó y muy duro el doctor Alberto Willes Ortega en su alcaldía, siendo alcalde. Primero fue siendo alcalde y después siendo gobernador, la terminó y la culminó, pero no era el trazado. Vale, Willy, yo te puedo entender eso y te compro la idea. Ahora, usted no me la compre, es que yo la viví porque yo tuve la experiencia. Pero usted lo dijo ahora. Y es una vía que está supeditada a derrumbes. Pero si esa vía hoy, con todo el historial que tiene, no se convierte en prioridad de la administración, apague y vamos. Eso es muy lógico. Por eso, entonces, a eso es que me refiero. Eso es como el sueño de la lideresa, y ahí sí me lo voy a meter duro. El sueño de la lideresa, doña Gloria del Carmelo, del barrio Carmelo, era una lideresa de un partido político, usted la conoce. Y ella nos decía, en los días de la revocatoria, yo me sueño con un metro que arranque, un cable del metro que arranque desde San Félix hasta la estación Niquía, o por qué no hasta la estación Bello, yo creo que es hasta la estación Niquía. Y mire que el metro de Medellín que opera desde Bello nunca lo ha hecho, y no está la propuesta sobre el papel. ¿Y usted sabe cuánto aportaría un cable desde San Félix hasta la estación Niquía? Ahora, si usted me hace esa propuesta a finales de los 80, cuando se traza el metro de Medellín, todo el mundo podrá decirle, señor William, eso es inviable. Si usted lo hace hoy, es perfectamente viable. No ha sido prioridad, esa es otra discusión. Si usted me dice a mí, el trazado de la vía a la banca fue una defecio, se lo compro en su momento. Pero hoy, con las realidades que hay en infraestructura,
hombre, que la administración lo haga una prioridad. Esa es una discusión aparte, ¿cierto? Vuelvo a la pregunta, Willy, a lo que quería llegar. Hoy tenemos niños en San Félix que tienen que madrugar a ordeñar para luego irse a estudiar y luego volver a su casa. Hoy tenemos niños en el área urbana, es decir, aquí a unas cuantas cuadras de nosotros, que el papá todavía le pregunta al niño, ¿para qué va a estudiar? ¿Bachillerato? No, es que yo estudio hasta quinto de primaria. ¿Y qué le ha faltado? Es decir, el concepto de educación no es solamente abrir unos cupos en el CIMAC. El concepto de educación obliga unos elementos mucho más macros porque, y de esto sí estoy convencido y doy prueba de ello, es, hombre, la educación transforma cualquier realidad familiar, social, territorial. Usted coge un joven, como se dice popularmente, que se esté perdiendo en cualquier circunstancia y bríndele oportunidades de educación, bríndele oportunidades de empleo, y usted cambió su vida. Usted coja una familia y déle oportunidades de educación a sus hijos y usted les está brindando un presente y un futuro completamente distinto. Las desigualdades sociales, y vos tocás las desigualdades urbanas y rurales que hoy tiene nuestro país, uno de los indicadores para medirse es perfectamente el acceso a la educación. Arranquemos por ahí. Néstor, ¿y cómo garantizaría usted desde la Cámara de Representantes, digámoslo así, esa transparencia en el uso de esos recursos? Porque es que el tema de la comunicación, de la educación, perdón, es un tema muy aporreado, es un tema donde el debate es muy amplio. ¿Cómo garantizaría usted esos recursos? Que se cumpla el tema de los recursos públicos que llegan desde el Congreso a los municipios, a los departamentos. Y no hablemos solamente de Bello, hablemos de Antioquia y de Colombia. Willy, creo que pueden haber tres elementos para esta pregunta. La primera, una excelente gestión. Un congresista que sea capaz de gestionar y hacerle seguimiento a esos recursos que se gestionan. Segundo, un acompañamiento a las administraciones que no sea solo un acompañamiento de alcahuetería, sino también un acompañamiento de veeduría. Si estos recursos se consiguen para infraestructura educativa, que se ejecuten en infraestructura educativa. Pero hay un tercer elemento que yo no puedo obviar, Willy, y es el ejemplo personal. En mi vida pública he administrado más de 7 billones de pesos, billones, en los cargos públicos que he ocupado. Rector, secretario, decano, 7 billones de pesos. Y lo puedo decir no ufanándome, puede ser un superhéroe, pero sí, en este país, donde la corrupción flota por todos los lados, yo no tengo hoy ni una sola investigación en ningún órgano de control frente a actos de corrupción en el manejo de recursos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Las cosas se pueden hacer bien. Haga un control eficiente, pertinente de los recursos públicos, fíjese que efectivamente se ejecuten en donde deben ser ejecutados y demuestre que las cosas se pueden hacer. Me voy a salir un poquito del quiz que le tengo preparado. Hágale, Uy. Voy a arrancar como la chiva. Néstor, ¿cómo ve usted, y ya globalizando a nivel nacional, y por qué no de pronto, que es muy importante hacerle énfasis en el tema de la infraestructura y la educación, el tema de la paz total del gobierno de Gustavo Petro? Un tema que ya estamos cerrando, se puede decir, de que el periodo de Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted el tema de la paz social, de la paz en Colombia? Willy, yo le creo a la paz. No, pues que todos le creemos a la paz. Lo que no hemos podido es llegar a la paz total. Lo que pasa es que si nosotros pretendemos que la paz total sea ausencia de guerra, estamos equivocados. Ahora, también hay que decirlo, que ese concepto desde el gobierno nacional de entrada fue equivocado, ¿sí? Vos sentar en la misma mesa a los diferentes actores del conflicto es equivocado. ¿En qué radica la equivocación? Es que el origen de las consecuencias de guerra de los diferentes grupos son completamente distintos.
No es lo mismo un grupo delincuencial al interno de la ciudad, no es lo mismo un grupo que esté haciendo el conflicto en lo urbano o en el campo, no son lo mismo las estructuras nacionales e inclusive internacionales. Pretender sin ninguna estructura técnica, académica y financiera, pretender unos ejercicios de paz es muy complejo. Ahora, tampoco podemos pretender que de la noche a la mañana, como se pretendió, venga, hablemos de paz total, firmémosla, de aquí no ha pasado nada. Hay una realidad que es la memoria histórica, Willy, y la escucha del relato, donde la función, y no es la palabra técnica, el papel de las víctimas del conflicto juegan mucho para decir. El dolor de las mismas marca una historia. Nosotros pretender de tajo hablar de paz total sin ningún tipo de elemento a su alrededor es una perfecta equivocación, y ahí tenemos las consecuencias. Hablemos de otro tema muy importante. Usted se dio grandes debates acerca de estos temas. La ciudadanía por lo general exige transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Qué mecanismos legislativos promovería para combatir la corrupción a nivel departamental y municipal? Podemos de pronto hacer un énfasis a nivel de gobierno departamental, y por qué no también en el tema del municipio de Bello y en los municipios de Antioquia. Willy, los mecanismos están inventados. No hay nada nuevo que inventar. Por eso, hay que hacer un control político, y yo vuelvo a insistir eso, y es, una cosa es que usted sea coalición de gobierno, hablo de consejo, asamblea, congreso, y otra cosa muy distinta es que usted sea alcahueta y a la vez, voy a ser duro en el término, cómplice de la corrupción que se dé en los diferentes estamentos, porque el silencio también es cómplice. Ahora, que ese control político sea efectivo, eficaz y pertinente, también es una obligación, en este caso para el gobernante, para la gobernante de turno, para su equipo de gobierno, secretario o ministros, y que los resultados vayan en la misma línea de lo planeado. Uy, hay un elemento de corrupción que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, porque creemos que la corrupción solamente es el desvío de los recursos, de la platica. Yo también insisto, la corrupción de los gobernantes o las gobernantes es nombrar funcionarios en cargos para lo cual ni están preparados ni tienen competencia. Eso es corrupción. Y también es corrupto quien acepta ese cargo. Se tiene que tener la capacidad de decir, hombre, yo no estoy preparado para eso. Eso es un cargo político, yo le ayudé a ganar, señor alcalde, señora alcaldesa, gobernador, presidente, pero ese cargo yo no estoy preparado para asumirlo. Porque ¿qué sucede? Si yo no estoy preparado, no conozco el tema del cual estoy administrando, pues de ahí en adelante, ¿qué resultados le puedo pedir? Si usted lo quiere poner en tiempo, yo voy a ser más exagerado, y puede que me equivoque en los cálculos. Usted no conoce infraestructura. Me pongo yo de ejemplo, Willy, para no ponerlo a usted y me disculpe. Yo de infraestructura poco o nada sé. Si usted me pregunta a mí cuántas varillas por bultos de cemento hay para una acera, tengo que ir a consultar. Y me ofrecen ser secretario de infraestructura de Bello. Yo no puedo aceptarlo. Y no puedo aceptarlo por una razón. Primero, siendo muy teso y muy juicioso, me demoro mínimo un año en medio entender el lenguaje de la infraestructura, del ingeniero civil, del arquitecto. Me demoro mínimo 6 meses en corregir los errores que he cometido, o en los errores que cometieron los otros, porque yo quiero opinar. Hagan ustedes y yo firmo. Va 1 año y medio de gobierno. Si usted a eso le suma ley de garantía, ya se le fue otro medio año o 1 año si suma toda la ley de garantía. ¿Qué le quedó a usted para administrar su cartera? Menos de 1 año. Hombre, no sea injusto, no se robe la plata, eso también es corrupción. Entonces, el acompañar esos procesos, el hacer un control exhaustivo, no solo de recursos, sino de quien ejecuta los recursos, y, en caso de ser necesario, conocer cuáles son las funciones de la IA, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería y la Fiscalía, y conocer el trámite para hacer las denuncias pertinentes, lo cual no le puede dar miedo a usted, eso pues no garantizaría,
pero sí facilitaría que esos procesos anticorrupción arrojen resultados. Néstor, hace poco fuimos testigos de la elección de los CMJ en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia y en Colombia. Fue una participación muy baja dentro de lo que fue el escenario político a nivel nacional, departamental y local. Los jóvenes, y estamos generalizando, enfrentan desempleo, desafección política. ¿Qué políticas implementaría usted para que de pronto esa participación, ese trabajo político de las juventudes en Colombia, en Antioquia y en el municipio de Bello, se reflejara más, fuera más visible? Porque es que en realidad se ponen a ver y estas elecciones son elecciones que en el papel se gasta más en el tema de inversión que en realidad en el ejercicio político en las juventudes de Colombia a nivel departamental y a nivel local. Willy, no hay nada más complejo en política y en política electoral que la apatía y la indiferencia. Porque uno de los, y me perdona que le interrumpa, Néstor, una de las quejas más amplias y más grandes dentro de las juventudes políticas, y estoy hablando de un rango de los 18 a los 30, 35 años, es que se acabe esa hegemonía, que se acaben los cacicazgos. Pero ¿qué están haciendo los jóvenes para hacer ese cambio? Pero mira, Willy, a manera de anécdota, yo dando clase anecdotizo mucho, y es, yo he sido profesor muchos años, casi los 20 años y más que llevo docente, en facultades de ciencia política. Willy, estudiantes de ciencia política, decirle a uno como profesor, profe, es que yo soy apolítico. ¿Cómo? ¿Estás estudiando ciencia política? Ah, no, lo que quiero decir es que yo no voto por ningún partido. Ah, eso es distinto, ¿cierto? ¿Qué sucede? Es que ha faltado interés de las administraciones, pero a su vez, y con esta pregunta me das la razón a lo que decía ahorita, ha faltado de parte de las administraciones interés, a veces formar nuevos talentos juveniles en política se convierte en un riesgo, y no en un riesgo porque vayan a salir a marchar y nada de eso, sino un riesgo porque son mañana los rivales en las próximas candidaturas. ¿Cuántos concejales, diputados, congresistas son fruto de los CMJ? ¿Cierto? Pero también hay que decirlo, es que ha faltado formación académica y pedagógica en términos de cultura política, demostrarle a los jóvenes desde el colegio, desde la acción comunal, desde el barrio, cuál es el papel de un CMJ y por qué es importante que se asuman protagonistas incluso electorales para hacer un CMJ en el municipio que se quiera. Valga la cuñita, el Partido Liberal fue el de mayor votación en el país en el CMJ. Entonces, yo creo que eso ha sido un tema de formación, Willy, de demostrar a los jóvenes, porque vos lo decías, siempre son los mismos, siempre hacen lo mismo, entonces ¿para qué? No, venga, deje la indiferencia, deje la apatía y venga, hermano, métase al cuento y haga usted parte de esos procesos nuevos. Debería haber una cátedra de pronto a nivel de universidades, no hablo de adoctrinamiento, ni modo, una cátedra a nivel de 10, 11 de bachiller, a nivel de universidades, sobre el tema democrático, el tema de política. Willy, hay que cambiar el modelo educativo, hay que dejar de enseñar lo que siempre se ha enseñado. A usted y a mí, Willy, yo no sé cuántos años tenga usted, sé que es mayor que yo, pero a usted y a mí nos enseñaron lo mismo, hermano. Yo ya soy adulto, mano. Nosotros, pero no me recibe. A nosotros nos enseñaron lo mismo, con una estructura igual, biología, sociales, matemáticas, filosofía, ya eso cambió. Venga, démosle un vuelco a esos currículum en los colegios, donde le enseñemos al niño, ni siquiera en las universidades, Willy,
desde séptimo, octavo, donde le enseñemos a votar. Ah, es que ¿para qué si él no va a votar si no hasta los 18? Pero para cuando lleguen los 18 sepa votar. Que el pelado del colegio, el niño del colegio, conozca quién lo está gobernando, conozca qué significa ser liberal o ser conservador, o ser de un movimiento alternativo o no serlo, para que no se deje meter la cabeza de cucaracha. Enseñemos qué es ser un influencer, enseñemos cómo se hace una red social, desde el colegio. Es que hoy, Willy, hoy, y lo digo con sumo respeto de mis colegas, se los digo mucho, le dicté una conferencia a más de 300 maestros hace 8 días en Yarumal, y yo les decía, hombre, es inconcebible hoy un maestro poner un trabajo escrito cuando la inteligencia artificial te está haciendo ese trabajo. Entonces, ¿para qué? Venga, enséñelo a sentarse y a saber manejar la inteligencia artificial, no para que le haga el trabajo, para que le amplíe una capacidad de conocimiento suyo como estudiante y suyo como profesor. Esa cátedra es fundamental. Pero ¿cuánto hemos hablado de la cátedra Avellanita, Willy? ¿Qué recursos hay para ello? ¿Qué profesores están formados para eso? ¿Cuántos rectores hoy lo tienen en su currículo en el colegio? Y se supone que se establece. Lo mismo las cátedras. Mire, ¿cuánto se ha hablado de la cátedra de paz, Willy? Obligatoria. No, me vas a responder una pregunta que es la que sigue. Yo voy a hacer la pregunta para que entonces desarrollemos ese tema de seguridad. Hágale. La seguridad en el Valle de Aburrá, que anda en entredicho por las negociaciones que hay sobre la mesa de paz. Ese problema de las bandas delincuenciales y convivencia ciudadana en los municipios del Valle de Aburrá, en el departamento sobre todo de Antioquia. ¿Qué relación debería existir entre la inversión social, la educación, la cultura, el deporte, y cómo sería esa estrategia de prevención para esa violencia que nos embarga tanto, y sobre todo aquí en Antioquia y en el área metropolitana del Valle de Aburrá? Willy, nosotros hoy nos medimos por indicadores, y eso una noche nos alegra y la otra noche nos entristece, porque capturamos a fulanito de tal y es el cabecilla. Hagan un recuento quienes estén conectados o quienes nos vean después. Prácticamente todo el que capturan son cabecillas, prácticamente. Hombre, primero aquí se requiere una inversión en seguridad que permita efectivamente resultados, no maquillaje, resultados. Y esto obliga a un acompañamiento a la fuerza pública, y esto obliga a una formación en derechos humanos, y esto obliga en prioridad una inversión en educación, en cultura, en deporte, en arte. Son elementos que, más allá de un discurso bonito, son realidades transformadoras, son oportunidades que hoy obliga el niño y el joven para su estilo de vida, y que esa formación, incluso en habilidades blandas, vaya ligada a una oportunidad laboral para vos no tener justificación. Ahora, si se abrieron todas las oportunidades educativas, laborales, en formación, y usted sigue delinquiendo, como delincuente hay que tratarlo, y se requiere efectivamente un mecanismo que permita resultados y una justicia realmente efectiva, porque también es blandengue, pero que no sea solamente ver al gobernante salir en una rueda de prensa orgulloso de una captura que hicieron, cuando sabemos que en esos movimientos antropológicos, en las diferentes bandas de Bello o de cualquier lugar de este país, al que agarran a la media hora hay otra cabecilla. ¿Qué se está haciendo para? ¿Cuál es la medida frente a la prevención, no la medida solamente para la solución? Esas son cosas completamente distintas. Vamos a entrarnos ya vamos para una hora, al tema de su campaña política, pues lo que podamos de pronto manejar desde el micrófono. ¿Cómo está planificada la campaña de Néstor David? La inscripción es ahora en noviembre por el Partido Liberal. ¿Cómo está planificada esa campaña ya
como candidato, porque usted es precandidato, ¿cómo se planifica dentro del Partido Liberal? ¿Qué grupos, qué equipos, qué movimientos lo están acompañando dentro de lo que se pueda más o menos contextualizar y hablar? ¿Y cómo es la participación de lo público, lo privado y de la comunidad que le gusta el tema en serio por Antioquia de Néstor David? Willy, como vos lo decís, pues las fechas de inscripciones son del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Todavía dentro del equipo no se ha establecido una fecha exacta para la inscripción, no por nada distinto, por misterios, no por nada distinto. Suélteme una chivita, suélteme una chivita, es que ya estamos entrando en tema para cierre de campaña política. No, pero Willy, mira, es hasta el 8 de diciembre y normalmente pues uno escoge esa última semana, pero yo decirte una fecha exacta, pues hoy en el cronograma yo no tengo. Si vos revisás el cronograma en el celular, tengo reuniones noviembre, diciembre. Yo tengo un amigo en radio que dice fijazo. A Rubén, un gran abrazo. Pero vos puedes revisar, ahí está el celular, Willy. Yo no tengo una fecha hoy que diga tal día de inscripción. No. No, usted ya no lo baja a nadie, hermano. No, pues, vamos a hablar, ya empezamos a hablar de política. No, usted ya no lo baja a nadie. No, la idea es esa, Willy, inscribirnos como candidatos a la Cámara, efectivamente por el Partido Liberal. Yo hago parte del matiz Somos Liberales. En Antioquia hay diferentes matices, yo hago parte del matiz Somos Liberales. ¿Qué acercamientos hay de pronto a la campaña de Néstor David? ¿En serio por Antioquia? No, hoy nosotros tenemos presencia, Willy, afortunadamente en los 125 municipios. No voy tampoco a salir a decir aquí que en los 125 municipios hay estructuras gigantescas. Nosotros estamos, válgame la comparación, armando un muñeco que nos permita hablar de una votación que se acerque a los 100.000 votos, teniendo los historiales que se han dado, teniendo en cuenta el trabajo y los resultados que se han dado. Hoy el Partido Liberal tiene tres curules de las 17 de la Cámara de Representantes. Pues lo ideal sería, Willy, ojalá mantener esas tres curules, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando para ser congresistas de la República. ¿Cómo ve usted esa reunión de Gaviria con Uribe? Hombre, uno no termina de entender esa famosa frase de que la política es dinámica. ¿Cierto? Hoy, pues no se puede negar, Willy, hoy hay una preocupación nacional y tenemos que decirlo públicamente, las disvariaciones del señor presidente, que de acuerdo a cómo amanezca su estado de ánimo o no sé qué otras realidades le da por trinar, y el manejo del país a través de una red social termina siendo muy complejo. Eso, claro está, obliga, y respeto a todos los candidatos, obliga la posibilidad de armar unas coaliciones que garanticen un buen gobierno en el país. ¿Quién va a ser, Willy? Hoy no sé. Bello tiene 5 cámaras. 5 precandidatos a la Cámara, creo, Bello. 5 precandidatos. Bueno, sí. Está la doctora Juliel, hoy congresista de la República. A la Cámara está Melissa. No, yo le estoy hablando de precandidatos. Bello tiene 5 precandidatos a la Cámara. ¿Cómo se ve el cura? Le estoy metiendo allí. ¿Cómo se ve el cura dentro de estas candidaturas en el municipio de Bello, en Antioquia, a nivel regional, departamental? Usted me dice, tiene más de, me dio una cifra, 100.000. La idea es trabajar por 100.000 votos. 100.000 votos, oiga, es una cosa en grande y en serio. ¿Cómo se ve Néstor David? No, Willy, estamos haciendo el trabajo. Yo, como lo hice en la campaña de la alcaldía, soy sumamente respetuoso de los demás candidatos. Ahora, la campaña Congreso es distinta a la alcaldía, ¿cierto? La campaña Congreso, primero, no aparece la carita de uno en un tarjetón. Y no le dicen que es de brigada. aparece la L, todavía no tenemos número, pero efectivamente hay unos nichos de votación, o porque han sido históricamente liberales, o pues en este caso porque gustan de la persona.
Nosotros estamos, me hablas específicamente de Bello, recorriendo cada barrio de Bello, como lo hicimos en la campaña, eso no se nos es ajeno, tocando las puertas de Bello, primero contándoles qué hemos hecho, contándoles quiénes somos, contándoles por qué estamos preparados para ser representantes a la Cámara y esperando, no solo que los liberales voten por nosotros, sino que aquellos que no son liberales se convenzan de un proyecto social y político desde el Congreso, hecho real a través de las administraciones locales y municipales, que crean en este proyecto de Antioquia en serio y se sumen, más que un color político, si no lo es, a una idea, a un proyecto, a una persona que pueda mostrar resultados porque ya lo ha hecho. ¿Qué otros matices políticos te están acompañando por ese trasegar, ese camino a la Cámara de Representantes en el municipio de Bello y en Antioquia? No, a la Cámara de Representantes, pues repito, soy del matiz, somos liberales, así se llama, y hay diferentes movimientos e incluso diferentes grupos en otros municipios, Willy, que se han sumado, ¿cierto? Obviamos nombres y personas para evitar circunstancias, y mi fórmula al Senado de la República es la doctora María Eugenia Lopera. Me soltó una. No, pero esas públicas, sí, ya la sabíamos. No. Casi que no me suelta media. No, y no tengo problema. Mi fórmula al Senado es la doctora María Eugenia Lopera, que hace parte del grupo, se llama La Renovación Liberal. Es mi fórmula al Senado, una mujer trabajadora, una mujer, lo digo no en términos peyorativos. Esa Renovación Liberal es muy cercana al gobierno de Gustavo Petro Rego. ¿Cómo se siente el cura ahí? Willy, yo no voté por Gustavo Petro. Yo tampoco. Yo no le estoy preguntando. No soy petrista y mi fórmula al Senado es la doctora María Eugenia, que ha hecho gestiones en este gobierno, claro, como seguramente han intentado hacer un montón de congresistas que no votaron por Gustavo Petro. Dejo muy claro, no soy petrista, no voté por Gustavo Petro, soy un crítico de este gobierno porque los resultados no se han dado, pero mi fórmula al Senado es la doctora María Eugenia, trabajadora, incansable, una mujer, una montañera de Entre Ríos, que fue diputada, que es empresaria, que lleva un periodo en la Cámara de Representantes, que ha gestionado cantidad de recursos para muchos municipios de Antioquia y que estoy seguro desde el Senado de la República seguirá en esa gestión, y en fórmula pues no solo aprenderé de ella muchas cosas, sino que haremos muchas cosas por Bello y por Antioquia. Pasan 3. ¿En el Partido Liberal? Sí, pasan 3. ¿Es la idea? Es la idea. ¿Se conservan las 3? Pues esperemos que sí, ojalá 4 pues, pero si no las 3, estamos soñando, mira. Néstor David Restrepo Bonet, desde La Tintiana, en la Chiva Radio. Bueno, Néstor, finalmente, ¿qué le diría usted a los electores de Antioquia y en especial a la comunidad del municipio de Bello para convencerlos, hombre, de que lo acompañen en esta trasegar hasta marzo de 2026 dentro de lo que es su candidatura a la Cámara de Representantes? ¿Cuál sería esa invitación? Willy, en una campaña de alcaldía a Bello, a mi ciudad, soy bellanita, pusimos en consideración lo que soy, lo que me he formado, mi hoja de vida para administrar esta ciudad. En esas realidades de la democracia no se dio ese sueño, esa oportunidad. Hoy quiero poner a consideración de los bellanitas y de los antioqueños eso mismo, lo que soy, sin mostrarme distinto a como soy en esta silla, a como soy con mis hermanos, a como soy en la avenida o a como soy en un aula de clase. Ese soy yo, ponerlo a consideración porque estoy convencido que quiero ayudar, que mi pasión es el servicio y que fui formado para ello. La democracia no me permitió hacerlo desde la administración para Bello. Ojalá Dios y la confianza de ustedes me permitan desde el Congreso de la República gestionar recursos, gestionar proyectos para que Bello siga creciendo,
para que Bello se haga grande, para que Bello tenga oportunidad de corregir los errores que se están cometiendo, pero también ligado a ello para sumarme al desarrollo del departamento, para sumarme a esos proyectos que tiene Antioquia, que no son de un gobernador o del otro, que son de la historia de los antioqueños, y estoy convencido que desde el Congreso, en una curul de la Cámara de Representantes, la capacidad, las ganas y la fuerza de servir no se van a ver limitados, por el contrario, se multiplicarán en beneficio de Antioquia, en beneficio de Bello. Bueno, no queda más que invitarlos a que a través de las diferentes plataformas y redes sociales sigan el trabajo del camino hacia la Cámara de Néstor David Restrepo Bonet. Las redes, Néstor, las redes. Usted me dijo, porque usted fue el que me dijo a mí, de que ya las campañas se hacen también en las plataformas y redes sociales. Absolutamente, esto cambió. Todavía el volantico, el papelito se sigue entregando, pero ha mermado su efectividad porque hoy las redes sociales se convierten en la mayor conexión en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que pensamos. Néstor.Restrepo B, Néstor.Restrepo B, Facebook, Instagram, TikTok, X es la misma, Néstor.Restrepo B. Seguinos, escribinos, danos ideas, danos propuestas, interactuemos, porque este sueño no solamente es sueño de Néstor, es la posibilidad de seguir en serio por Antioquia, en serio por Bello, más que sueños, convertirlo en realidades. Bueno, Néstor, le cuento que usted fue el primero, y espero que no sea el último, y que vuelva por acá por los micrófonos de la Chiva Radio, camino hacia la Cámara. Una propuesta que vamos a empezar a realizar. Super. Vamos a traer candidatos a la Cámara, ojalá también al Senado, para que le cuenten a la comunidad del municipio de Bello, del área metropolitana y a Colombia, ¿por qué no? Porque esos programas, como son plataformas y redes sociales, llegan a nivel mundial, y le cuenten a la comunidad quién es el candidato, qué piensa el candidato y cómo se va desarrollando la campaña política. Tenemos hasta marzo, vamos a arrancar. Usted fue el primero y espero no sea tampoco el último, porque va a volver, espero que vuelva. Y darle gracias a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y redes sociales, para recordarles que estos programas van en Internet Plus a través de el canal de televisión Norte TV de Internet Plus. Llega a una gran comunidad en el norte del área metropolitana, en todo el Valle de Aburrá también en el área metropolitana, y llega a 20 ciudades de Colombia, Internet Plus y el canal Norte TV. Willy, hacer extensivo ese agradecimiento no solo a quienes se conectan a través de las plataformas, sino también a vos, por la invitación, por el espacio. Esto es lo que llamamos ahora, esto es pedagogía, esto es escuela política, y solo una idea, Willy, no desista, hermano. Sígale luchándole, metiéndole, sé que hoy es complejo. Le estamos metiendo muy duro y no desista, por favor, que esto hace falta. Y estamos bregando a buscar un poquitico de más de madurez política. Vamos para en la adelante. entrevista, pues, en lo referente a la entrevista, porque eso, ya estamos en televisión. Súper, maravilloso. Entonces, la invitación a que nos sigan a través de la televisión Norte TV, recuerden los que tienen Internet Plus, y a que sigan las redes sociales del candidato Néstor Restrepo Bonet, y sigan los programas de la Chiva Radio de Guti Producciones, William Gutiérrez, camino al Congreso, a la Cámara de Representantes, desde la Chiva Radio de Guti Producciones, William Gutiérrez. Muchas gracias, los espero mañana viene otro invitado. Super. En otro programa de Camino a la Cámara. Muchas gracias, Néstor. Nuevamente gracias, gran abrazo a todos. Gracias, Willy. Feliz noche.